Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Bueno, espero que estén escuchando bien. Estoy usando un micro nuevo. eh, Podría ser una prueba de ello, pero bueno, ya está. Voy a confiar porque además, la verdad es que sí que me he tardado un poco en hacer estos videos. No, no, perdí la conexión. Es muy interesante. ¿Cómo es que dicen esto de el momento actual? Ya estoy otra vez ahí. El momento actual que tenemos, bueno, para quienes vibren con esta información, bienvenidos y bienvenidas. Pero bueno, que sepan que estamos justamente ahora, hoy estoy grabando el 13 de marzo. Estamos con una tormenta geomagnética importante. Lo pueden revisar en el CAPE planetario. Estamos en 5 y esto genera, bueno, problemas, evidentemente, que nos afectan y también afectan las comunicaciones. Entonces, por eso, espero que se escuche bien y se pueda ver bien. Bueno, les comentaba que ha sido mm, como he retrasado estas grabaciones, pues porque la vida y todo, ¿no? Y he estado con muchas mentorías. Les agradezco a las personas que se han acercado hacia mí, que han confiado en mí para hacer estos acompañamientos. Y bueno, desde los primeros encuentros me he dado cuenta, pues, por dónde va este tema, que no es una situación que lo estén viviendo algunas personas, sino, bueno, pues unas cuantas, ¿no? Y bueno, no es casualidad, justamente porque estamos entrando, no solo este cape planetario que tiene que ver con una descarga fotónica importante, sino que mañana es 14 de marzo y bueno, pues hay una alineación en donde pues está la luna nueva en Virgo y además eclipse, ¿no? Bueno, en toda luna llena hay eclipse, ¿no? Bueno, no en toda luna llena hay eclipse, sino los eclipses se dan en luna llena. Eso es lo que quería decir. También quiero aclarar que no soy astróloga ni nada, pero pues me gusta informarme. Yo soy asesora virtual. Entonces, una cosa que me distingue, por lo menos yo lo reconozco, es que me gusta mucho investigar. Soy muy autodidacta, a pesar de que, bueno, pues tengo ya varias formaciones de base. Soy socióloga, pero bueno, también tengo otras formaciones, ¿no? Tengo un doctorado en ciencias sociales, que pareciera que es como que sabes de todo, pero al final cada uno se enfoca en las cuestiones que le llaman la atención. Bueno, pues como te das cuenta me estoy enrollando. Y bueno, quería hacer este video un poco así medio desestructurado, pero con una idea clara que les quiero compartir. Bueno, para empezar, bueno, esto tiene que ver también con este proceso que les he comentado ya, pues si no han visto los otros videos, llevo poquitos, pero bueno, no tengo prisa. Lo que me importa es compartir. Entonces, les había dicho que yo estoy también en este proceso de búsqueda o, bueno, de encuentro, de reconocimiento de mi propia voz. Y esto de pronto, pues como que no queda muy claro, ¿no? ¿Y por qué referirse al tema de la voz, no? Y bueno, pues como seguramente, pues sabes, y si no, bueno, yo no voy a repetir aquí muchas cosas que se dicen ya en muchos canales y por muchas personas que están especializadas y que explican muy bien el tema de, eh, pues, este juego de la vida.
bueno, pues que somos energía y la energía se traduce también en frecuencia. Entonces, cuando hablo de encontrar mi propia voz, tiene que ver con eh, justo el cómo emitimos o cómo, sí, mostramos o manifestamos nuestra frecuencia, ¿no? Es decir, la forma en que nos relacionamos con el mundo es desde donde vibramos, ¿no? ¿Cuál es nuestra vibración? Y encontrar la propia voz tiene que ver con esta vibración. Y luego ya, mm, también de manera más evidente, también quiero aclarar que yo no sé nada sobre los registros de la voz, pero quiero compartir algo curioso que, pues, hace tiempo ya, hace algunos años me di cuenta, pero bueno, quizás, sería interesante compartirlo también. Que bueno, cuando yo, empecé a moverme, es decir, yo empecé a migrar, ¿no? Yo soy mexicana, pero, pues, ahora vivo en Europa, me di cuenta que, pues, mi tono de voz ya era curioso, ¿no? En México me decían siempre que hablaba muy bajito. En la escuela, desde la primaria, desde todos los niveles educativos me decían que hablaba muy bajito, incluso en la universidad, ¿no? Que hablaba muy bajito. Y, no ha sido hasta que cambié de continente y particularmente cuando me embaracé de mi de mi chiquito, pues, me di cuenta que me cambió la voz, o por lo menos fui consciente. Entonces, yo también estaba participando, bueno, he participado mucho tiempo en hacer teatro y en esa ocasión, cuando me embaracé, estaba en medio del montaje de una obra y en esa ocasión me tocó hacer un momento en donde iba a cantar. Entonces, ahí me di cuenta que la voz que me salía era diferente, o sea, yo no me la había escuchado. Y bueno, sí que es verdad, bueno, también sé que cuando uno canta no es lo mismo cuando uno habla, ¿no? Pero aún así, eh, también me di cuenta que al hablar era distinto. Y bueno, em, seguramente también si eres latina o latino, habrás notado que el registro de la voz de, pues, las personas que somos latinas es como muy, este, aguda o grave, ¿cómo es? ¿Aguda o grave? Bueno, tengo confusión al respecto de esto, pero hablamos así como de: "Ah, hola, disculpa, amigo, ¿te puedo, preguntar tal cosa?", o: "Ay, perdona". O sea, como que tenemos esta voz así como dulzona, incluso de las personas que son, que digamos, tienen mucho conocimiento y tienen muchas experiencias que compartir, de pronto la voz es como así, como si tuviéramos que pedir permiso para hablar, ¿no? Seguramente lo habrás notado. Sobre todo cuando has viajado, te das cuenta y vuelves a México, o estás en otro lado y encuentras a un paisano o una persona que es latina, se escucha como: "Sí, perdón, yo solamente quería decir o opinar que, pues, desde mi punto de vista, ¿verdad?". Y hablamos un poco así, pero cuando cambias de registro o de código telefónico, ¿no? Del pasar del 52 al 34, no, cambia mucho. Cambia no solo por el otro territorio, otra forma de decir las cosas, algunas cosas, ¿no? Sino también el tono de voz. Y esto lo he estado viendo, bueno, pues, al recuperar esta idea de encontrar nuestra propia voz, ¿no? Y de pronto, empecé a darme cuenta que hablaba así también, que esta es mi otra voz, ¿no? Que como que uno como latino viene y dice: "Ay, es que en Europa o ahí te hablan muy golpeado", ¿no? Como muy seco, como que les falta empatía.
pero no, no se trata de eso. También me di cuenta que nosotros percibimos así, como si hablaran muy serios o como que no fueran tan cálidos. Y bueno, si te pones a escuchar realmente lo que te están diciendo, pues no es algo que se tenga que endulzar o y que tampoco pasa nada si se endulza. Pero empecé a darme cuenta que, es otra forma de quitarle ese tacto que muchas veces los latinos usamos innecesariamente. Voy a quitar esto porque el brillo de los lentes como que me gusta. Y bueno, ya vieron mi de la luna. Bueno, y esto, entonces me di cuenta que podía hablar de esta manera y también es una forma, un registro mío. Y estoy casi 100% segura de que todos lo tenemos, solo que no lo tenemos interiorizado o cuando hablamos de esta manera pensamos que estamos hablando golpeado o que estamos siendo violentos o violentas, ¿no? Seguramente también te habrás dado cuenta que cuando estás enfadada o enfadado, empiezas así a subir la voz o el tono de voz o es así como más golpeado, pero no es necesario que uno piense que es así. Simplemente es una forma distinta de expresar nuestra propia energía. Entonces es muy evidente que cuando uno pasa del continente americano, ¿no? Nosotros en América Latina, Iberoamérica, eh, como representando a esta parte femenina de la tierra. Y bueno, esto es una historia que este video es va a ser muy corto para explicar todo eso, ¿no? Las implicaciones del territorio y todo. Pero bueno, sí, si estás escuchando esto, igual te suena, ¿no? De toda esta teoría o realidad, ¿no? Depende de cómo lo tomen cada uno, de que América Latina, Iberoamérica, América representa la parte más femenina del planeta y Europa, el viejo continente, París, de donde nacen los niños, nacen, no se gestan, sino como que nacen, es desde la parte masculina, ¿no? Desde la semilla masculina que insemina a la parte femenina y bueno, que es todo una cosa que tiene mucha base atrás, muchos antecedentes, pero lo que yo quería transmitir con el tema de la propia voz es que sí que es verdad que es interesante darnos cuenta que tenemos diferentes registros y que no tiene que ver, aunque lo asociemos así, con expresarnos de manera agresiva o, o sumisa, pero sí tiene un trasfondo energético más bajo o más alto, ¿no? Y entonces, cuando uno habla del reconocer nuestra propia voz, pues hay detrás como esta, esta frecuencia que emanamos al expresarnos, ¿no? Sabemos que América Latina, pues tiene toda esta energía de conquista, de sometimiento, la energía femenina que ha sido reprimida, secuestrada, aniquilada, ¿no? Y por otro lado, la energía masculina en Europa, el viejo continente, el que dicta las reglas, el conquistador. Entonces, cuando de verdad es así, cuando uno cambia de lugar, te das cuenta que tienes diferentes formas de expresar tu propia voz. Y hacer este camino de encontrar tu propia voz, en realidad tiene que ver entonces con este encuentro genuino desde donde eh, eres, ¿no? Y no es que seas una voz así como más, como pidiendo permiso, como teniendo más tacto, como queriendo ser más cercano a la persona o ser, no sé, como más dulce,
no significa que esa no es tu voz, ni que hablar así, pues, sea una forma como de adaptación al ambiente, que también hay teorías al respecto, que uno se va adaptando al ambiente, entonces hablas de manera como em, más grave y que eso no es parte de ti. Y yo lo he descubierto porque hablo así de manera natural, ¿no? Sobre todo cuando voy a dar clases, empiezo a hablar así y cuando estoy más flojita, pues hablo más dulce, ¿no? Y en realidad tu propia voz o nuestra propia voz no es una. Esto es lo que quería traer, sino son diferentes formas en que estamos vibrando, en que estamos expresando partes de nuestro ser. Porque nuestro ser no es solo uno, sino se conforma de varias energías, de, de paquetes de información, de patrones de conducta, de creencias, de, bueno, de todo eso que está en, digamos, en la parte mental, ¿no? Y que luego se expresan en la parte física, definitivamente. Pero bueno, eso es otro también tema, otro tema que me gustaría abordar en otro momento. Tengo mucho que contarles. Realmente, empecé este canal porque empiezo a tener más tiempo para comunicar todo lo que quiero, pero, por otro lado, sí que es curioso que cuando uno se pone, pasan cosas y, nuevamente agradezco que las mentorías que he estado realizando, pues, han sido bastantes y como me gusta estar como centrada y enfocada en, pues, hacer este acompañamiento en conciencia, pues, bueno, me ha, costado un poco más, comunicar. Y bueno, ya cierro con esto este video porque quiero compartir otras cosas. Pero sí quería compartir este sentir del reconocer tu propia voz, que es un acto consciente y es un acto de autoconocimiento que seguramente te puede sorprender. Ser como estar muy atento o atenta de cómo te expresas depende con quién o en qué lugar, es una aventura. Y reconocer qué niveles de vibraciones estamos emitiendo en cada momento también. Y bueno, pues nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Les agradezco mucho y nos vemos en otro momento. Espero que les sea de utilidad. Y bueno, me gustaría también que me compartan un comentario, alguna experiencia o si les ha pasado, si han viajado o igual no y también les ha pasado, qué sé yo. Sería muy interesante. Bueno, ahora sí me despido. Muchas gracias y hasta pronto.